Bueno, vamos a continuar la clase. Explotó un transformador ahí en la esquina de mi casa y al paso. Menos mal que mi hermana vive a 2 cuadras de la casa de mi mamá. Agarré toda mi computadora y me fui con mis bártulos. Bueno, vamos a continuar la clase. Como les dije, el miércoles que viene nuestro examen y les voy a estar preparando nuevamente el resumen para que estudien. Bueno, habíamos hablado que Kant distingue tres tipos de acciones. Acciones contrarias al deber, habla de la inmoralidad. Actuar contra los eh, principios, eh, en contra de los principios morales, ahora sería lo contrario. Y acciones conformes al deber, que son meramente legales. Hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que yo solamente realizo esa acción. ¿Por qué? Porque la ley me obliga, no porque mi conciencia lo dice. Entonces, por eso dice acciones conformes al deber que son meramente legales, y por eso también habla acerca de que nuestro comportamiento no está reglado por la conciencia nuestra, sino que hacemos lo que tenemos que hacer por la capacidad coercitiva de la ley o de la norma. Acciones por deber, que son morales, que son lo que hacemos conforme a nuestros principios y conforme a lo que nuestra conciencia nos dicta. Entonces tenemos tres acciones. Acciones contrarias al deber, que son la parte de la inmoralidad. Acciones conforme al deber, que son meramente legales, que lo hacemos, pero no porque querramos, sino porque nos impone o nos obliga una norma. Y acciones por deber, que son las acciones conforme a nuestros principios y conforme a nuestra conciencia. El hombre, deberes del hombre para consigo mismo. El cuidado y desarrollo de sí mismo, cultivarse por medio del trabajo, deberes del hombre para con sus semejantes, el respeto a la vida e integridad física ajena, el derecho a la libertad personal y respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena, deberes del hombre para con la sociedad como miembro de una familia, el ser padre, madre o hijo, deberes cívicos como ciudadanos o gobernantes, que sería, por ejemplo, el sufragio, que es lo que vamos a estar realizando este 30 de abril. Deberes como empresario y deberes como profesional o trabajador. Entonces tenemos tres tipos de deberes, con uno mismo, con nuestros semejantes y con la sociedad. Bueno, Chaires. Deontología y ética profesional. La ética profesional es que lo bueno para la profesión y el profesional es lo bueno para los clientes y usuarios de una profesión. El código es una garantía de que los servicios se entregan en un buen nivel y en un nivel profesional. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional para responder ante la fe pública de su actuar profesional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La ética, la deontología y la ética eh, profesional. A ver, ¿quién me puede explicar? ¿Mm? ¿Quién me explica? No le estoy pillando, profe. Bueno, viste que dice deontología y ética profesional, que habla de lo que es la ética profesional, ¿verdad? De lo que es bueno para un profesional y para con sus clientes. Y el código, que es la deontología, es una garantía de que esos servicios
se van a entregar en un nivel profesional bueno, vamos a decir. Pero después te dice que el profesional no necesita o no debe, o sea que no por tener, lo que te quise decir aquí es, no por tener un código de ética va a hacer su trabajo de forma profesional, sino que ese es algo que él tiene que Debería tener. de nacerle nomás, o sea, no Sí, por obligación. sí, exactamente. Ya, ahora sí. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros respondemos ante la fe pública, ¿verdad? De nuestra forma de actuar. Si obramos mal, evidentemente nuestra conducta va a tener una sanción por el mal comportamiento o por haber hecho algo incorrecto en el ejercicio de nuestra profesión. Eso es lo que nos quiere decir. Ética profesional, la profesión y el profesionalismo. La profesión y el profesionalismo. El concepto de profesión se refiere a una amplia serie de ocupaciones relativamente prestigiadas, de muy diversa índole, ejercida por personas que por lo general han tenido algún tipo de educación superior que les certifica haber logrado un conjunto de competencias y habilidades laborales, por lo general conducentes a un título profesional. Entonces, profesión es cuando yo he culminado algún estudio, ya sea a nivel universitario o a nivel de tecnicatura. Entonces, es aquel que me da las habilidades, la competencia necesaria para que yo pueda ejercer mi profesión. Y profesionalismo ya es la forma o la manera en que uno se desarrolla como tal. ¿Qué se entiende por profesión? Es una actividad habitual de una persona, generalmente para lo que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho a qué? A recibir una remuneración o un salario. Entonces, profesión es aquel El que título que tiene. eh, profesión ya viene a ser más bien de acuerdo al título que tiene y a lo que vaya trabajando. Acá lo que te quiere decir nomás que es una actividad habitual que tiene una persona y que tiene derecho a qué? A recibir una remuneración por ese trabajo o un salario. Eso es lo que nos quiere decir que es profesión. Profesión y profesionalismo. Cuando hablamos de una profesión, normalmente nos referimos a un empleo o dedicación que llevamos a cabo a cambio de una remuneración económica y por lo cual nos hemos capacitado o preparado, que sería ya una vez que tengamos nuestro título, ¿verdad? O preparado a través de la adquisición de conocimiento especializado. De profesional dice que es quien ejerce alguna actividad como profesión, como relevante capacidad y aplicación. El profesionalismo es definido con el cultivo o utilización de cierta disciplina o arte como medio de lucro. Entonces, la profesión es algo que le dedicamos o que realizamos por medio de una remuneración económica y el profesionalismo ya es la capacidad y la aplicación que tenemos eh, para desarrollar nuestra profesión, ¿no? Con profesionalidad. Ahí Profes- entra la sí. educación, no hace la profesión. La Claro, es el que profesional. solemos, exactamente, la educación no es al profesional, tal cual, porque solemos escuchar también cuando otras personas dicen, y este profesional, su profesión tiene en el tobillo cuando es de cocao, o sea, cuando no se comporta, ¿entendés? Ya está en un nivel y no ajusta su conducta conforme al perfil que tiene dentro de una sociedad. El famoso pelea de verduleras, como se dice, ¿verdad? Y las personas quienes juzgan su comportamiento dicen su educación donde tienen el tobillo. No sé si suelen escuchar o escucharon alguna vez. Sí, sí, siempre. Entonces, son cosas, de repente hay comportamientos que tenemos que tratar de manejar, ¿verdad? Y no hacerlo frente a personas, ¿verdad? Que puedan juzgar nuestra conducta, ¿verdad? Y más como profesionales otra vez. Profesión y vocación. El término, bueno, todos podemos ser profesionales, pero esa vocación nos falta. ¿Y cuando nos falta la vocación? Cuando estudiamos algo que no queremos estudiar y que generalmente anteriormente los padres le imponían a los hijos que estudiar. Y resulta ser que se iban 1, 2 o 3 años y resulta ser que dejaran la carrera. ¿Por qué? Porque no les gusta. Eh, no sé si eh,
algún amigo o alguien que le haya obligado, que dejaron la facultad porque no le gusta, o empiezan algo y dejan por el camino porque no es lo que quiere estudiar, y van buscando profesiones hasta encontrar el ideal. Pero eso lo vamos a dejar al que tiene plata, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que estudiar algo para producir, para después poder pagarnos lo que realmente queremos estudiar. Por eso es que siempre buscamos cosas con rápida salida laboral, porque sabemos que una educación por 4 o 5 años es costoso. Entonces, optamos por las carreras cortas. ¿Para qué? Para poder tener una rápida salida laboral. El término vocación proviene del verbo latino vocare, que significa llamar. La vocación es el deseo o inclinación por parte de las personas a cierta profesión, carrera o acción. Las personas nacemos con ciertas características personales, las que podemos desarrollar o no durante la vida, dependiendo del medio ambiente familiar y social que nos rodee, que estimularán unas características o habilidades y otras no. Entonces, tenemos que, uno tiene que amar lo que hace. Por eso es que vemos muchas enfermeras que tienen el título pero no tienen la vocación. Y cuando uno trabaja en el área de salud, siempre dice tiene eh, el don, ¿cómo se dice? Tiene la vocación por el don de ayudar o querer ayudarle a los demás. Y si no tenemos esa vocación, entonces ahí es donde realizamos de mala manera nuestro trabajo. Los médicos mismos también, profe, no solo las enfermeras y eso. O sea, prácticamente en todas las áreas siempre hay gente que no, parece que no les gusta su trabajo. Y eso es porque, o sea, trabajan por la necesidad del dinero, Sí, no porque les gusta. así mismo es. Entonces, cuando uno estudia algo, si no tiene esa vocación, realiza su trabajo de mala manera. El profesionalismo es una actitud necesaria para poder ser un buen profesional. Ser profesional implica tener dominio de competencia sobre la actividad laboral, que es manejo de su profesión, tener una dedicación estable a ella para ofrecerle al servicio propio de los demás. No es que es selectivo, bueno, hoy tengo 2 clientes, 3 clientes, gané mucha plata y voy qué sé yo, a descansar una semana, 2 semanas. ¿Por qué? Porque gané mucha plata, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces no es, ¿cómo se dice? No es constante. Entonces cuando él se le antoja, abre su negocio o no abre. O cuando siente algún tipo de necesidad. Eso, por ejemplo, está mal. Tener una actitud vocacional, sentirse llamado a ser y tener una predisposición a desarrollarse en su quehacer rutinario, ¿verdad? Y ahí terminó nuestra unidad de hoy. Súper corto y con esto culminamos la unidad número 6. Entonces tenemos para el examen final unidad 4 5 4 que es principio, 5 que es el secreto y esta unidad 6 que es la deontología. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran preguntarme. No, no, profe, como quedamos nomás que ibas a mandar un resumen más esto. Sí, les voy a preparar de las 3 unidades. Ah, El resumen. La bueno, unidad sí les voy a pasar apenas termine la conexión. bueno, Eh, dale, profe. ustedes tienen el 4 el 5 y ahora les falta esta unidad, ¿verdad? El Sí, 6, sí. este nomás ya, profe. Bueno, y les voy a hacer el resumen y les voy a pasar. Bueno, muchísimas gracias a mi parte, profe. Vamos a ver si coincidimos en otra materia. Dale, que tengan un lindo día, chicas. Y Igualmente. Paola o Perla, alguien que me haga recordar para pasarle el resumen. Ahora luego ya voy a empezar a hacer. Porque Dale, siempre gracias, después dejo profe. para otra Muchas hora y gracias. paso, no quiero pasarles tarde. Dale, Entonces, profe. dale, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, gracias.